Somos Angie y Leina y quien les habla, Caterina, estudiantes de la Fundación Universitaria Compensar Meta, y queremos contarles cómo la violencia ha afectado a Colombia. Colombia es un país que ha soportado muchos tipos de violencia, inicialmente desde el año 1946. Desde allí surgieron los conflictos relacionados con la violencia política. Esto debido a la inequidad y la falta de participación. Con el tiempo nacieron los grupos guerrilleros, aquellos inconformes con la situación política que había desde ese entonces, generando una gran ola de víctimas asesinadas, desaparecidas, violadas, desterradas y todos ellos inocentes. La principal causa de este conflicto fue el narcotráfico, el cual cambió drásticamente la vida de los colombianos, ya que al principio fue una opción laboral económicamente beneficiosa y sencilla, pero al final se convirtió en una tortura para los campesinos y demás ciudadanos que obtuvieron violencia a causa del desespero por el poder y control de los grupos delincuenciales sobre el tráfico de sustancias ilícitas. Bueno, yo me llamo María y crecí en una pequeña comunidad en la región rural de mi Colombia. Cuando era pequeña viví el conflicto armado que afectaba a mi país en ese tiempo. Y a medida que fui creciendo comencé a notar aquellos cambios en mi pueblo, porque grupos armados ilegales habían tomado el control de esta zona, imponían terror, opción, la vida cotidiana se volvió demasiado peligrosa, ya que vivía siempre constantemente con miedo. Un día cuando estaba en la escuela fue atacada por unos grupos armados y varios de mis amigos y compañeros resultaron heridos y mi directora fue secuestrada. Desde ese entonces supe que no podía seguir viviendo en ese lugar. Con el apoyo de mi familia, huimos y buscamos refugio en nuestra ciudad. No era fácil, porque siempre nos discriminaban y pasábamos muchas necesidades, aunque esto era demasiado mejor que estar viviendo en el alcance de esos grupos armados. A pesar de esos varios obstáculos que tuve, logré superarme. Me gradué de la escuela y asistir a la universidad. Mi historia es una de muchas personas como yo hemos vivido y que hemos sido víctimas del conflicto armado. A pesar de esos esfuerzos que realizamos para lograr la paz, el legado del conflicto sigue siendo una parte trágica de nuestra historia. Que mi historia y la de muchos sean la voz que nos ayuden a hacer el cambio. Las cifras exactas de desplazados, desaparecidos, asesinados y violados por grupos armados en Colombia son difíciles de precisar debido a la complejidad y la extensión del conflicto armado en el país. Además, estas cifras han variado a lo largo de las décadas y continúan siendo motivo de investigación y debate. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, se habían registrado alrededor de 120.000 casos de personas desaparecidas relacionadas con el conflicto armado hasta 2021. En cuanto a la violencia sexual, incluidas las violaciones, ha sido un aspecto doloroso y generalizado del conflicto. Miles de mujeres, hombres y niños han sido víctimas de violencia sexual perpetrada por grupos armados y actores del conflicto. Es importante destacar que Colombia ha estado trabajando en procesos de reconciliación, justicia transicional y reparación a las víctimas a través de acuerdos de paz y medidas gubernamentales. Sin embargo, la violencia y la inestabilidad continúan en algunas regiones del país, lo que hace que sea esencial seguir abordando estas cuestiones y apoyar a las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. La mitigación de la violencia, la promoción de la construcción de la paz y el desarrollo social son desafíos importantes que requieren un enfoque integral y colaborativo. Por ello queremos dar algunas ideas para poder implementarlas en el país. Una de ellas es el desarrollo económico y social. Invertir en programas de desarrollo social y económico en las comunidades afectadas por la violencia. Otra de ellas es la inclusión y participación. Fomentar la inclusión de todas las partes de la sociedad en el proceso de toma de decisiones y la resolución de conflictos. Finalizando con la promoción de derechos humanos. Como bien lo hemos mencionado, consiste en defender y proteger aquellos derechos. Es parte esencial para prevenir la violencia y promover la justicia. El conflicto armado ha generado gran impacto en Colombia, sin embargo se trabaja diariamente con una esperanza de que haya paz. Aunque nos encontremos en una situación desafiante, el tiempo ya ha transcurrido, las cosas no son las mismas, ya que gracias a los esfuerzos de diversas comunidades se ha logrado avanzar en términos de brindar mejores oportunidades y educación a las personas afectadas y víctimas de la guerra. Ellos, que han sufrido las consecuencias, han buscado dejar atrás ese capítulo a través de actividades artísticas que promueven la paz. Estas personas son resilientes, se destacan por su fortaleza frente a circunstancias y mantienen la esperanza de un cambio y trabajando fuertemente se transformará esta región en un lugar diferente.
caracterizado por paz y armonía, ya que no hay fuerza capaz de derribar una tierra unida y fuerte.